La vi embarazada. Y sonriendo. No era mío. Y lo dijo como quien anuncia que va a llover. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Todo empezó 3 años atrás, aunque yo no supe que ese día ya estaba firmando mi propio final. Ahora tengo 32. Entonces tenía 23 cuando conocí a Cira. Ella 21. Yo vivía entre clases y turnos a media jornada, siempre agotado, siempre al margen. No era el tipo que destacaba en una sala. Tenía un par de amigos y poco más. Cira era lo contrario, magnética, segura. De esas personas que entran en una fiesta y el aire cambia. La conocí porque mi compañero de piso, Gael, me arrastró a una reunión universitaria. Yo quería quedarme estudiando. Él insistió. Ese fue el error. 2 semanas después ya estábamos saliendo. A día de hoy sigo sin entender qué vio en mí. Mis amigos repetían la misma frase, casi como un estribillo cruel. Está muy por encima de tu liga. Lo decían riendo. Yo también reía, pero algo se me quedaba clavado. Estuvimos juntos 2 años. Yo me gradué. Ella dejó la universidad tras el primer curso y empezó a trabajar en una tienda. Salario mínimo, horarios partidos. Nos casamos en una ceremonia pequeña, discreta. Yo tenía 27, ella 25. Mis padres aplaudían con una sonrisa medida. Mi madre insinuó que éramos jóvenes. Los suyos vinieron desde otra ciudad y se marcharon en cuanto terminó el banquete. Cira dijo que siempre habían sido así, distantes, fríos. El primer año fue estable. Yo trabajaba jornadas interminables, aceptaba proyectos extra. Salía antes del amanecer y regresaba cuando la calle ya estaba vacía. Ella seguía en la tienda. A veces protestaba por mis horarios. Yo hablaba de estabilidad, de futuro, de no vivir al día. Ella asentía, o eso creía. El segundo año cambió algo. Mensajes a deshoras, duchas largas, salidas con compañeras que no conocía. En ese momento no vi nada. Confiaba. Eso es lo que hace un hombre cuando ama. Tapa grietas con excusas. Hasta aquella tarde. Llegué temprano. Eran las 6. Pensé en cocinar algo sencillo, abrir una botella barata y fingir que todavía éramos un equipo. La encontré sentada en el sofá, inmóvil, esperándome. Siéntate, dijo. No dejó que dejara la mochila. Me senté. Estaba embarazada. El silencio duró apenas unos segundos antes de que añadiera lo que realmente importaba. No era mío. 3 segundos. Eso tardó en romper 7 años. No pidió perdón, no buscó comprensión, informó. Como si me estuviera comunicando un cambio de compañía telefónica. Llevaba más de un año viendo a otro hombre. Se desenamoró cerca de nuestro primer aniversario. Así, sin más. Lo conoció en un bar. Un empresario. La palabra le brillaba en la boca. Dijo que era exitoso, que la trataba mejor de lo que yo jamás lo hice. Esa frase no la olvidaré nunca. Le pregunté cómo podía estar tan segura de que el bebé no era mío. No había prueba de ADN. Todavía no. Sonrió. Se permitió una risa breve, casi condescendiente. Lo sé. Mi intuición nunca falla. Su intuición. No recuerdo con claridad las horas siguientes. Solo sé que salí de la casa. Caminé sin rumbo. El aire me cortaba la cara y no sentía nada. Cuando regresé, había una maleta menos en el armario. Durante la semana siguiente, entró 2 veces más mientras yo trabajaba. Se llevó el resto de sus cosas. No dejó nota. No dejó explicación adicional. En la oficina empecé a cometer errores. Olvidaba reuniones. Repetía preguntas que ya me habían respondido. Mis compañeros lo notaban. Yo prefería eso a volver a un piso que ya no era hogar. Solicité el divorcio antes de que pasaran 2 semanas. Ella no pidió pensión, tampoco bienes. No había mucho que repartir. Y según me dijo en el último mensaje que me envió, su nuevo hombre ganaba lo suficiente para que no necesitara nada de mí. Nada. Eso fue lo último que supe de Cira. Hasta que el mes pasado alguien llamó a mi puerta. Firmamos y se acabó. Sin gritos, sin despedidas. Zaida solo pidió una cosa, que no la buscara, que no montara escenas.
como si yo fuera a rebajarme a perseguir a alguien que ya había elegido. El divorcio fue rápido, limpio, mecánico, firmas, sellos, silencio. Un mes después se casó con el empresario del bar. Me enteré por un amigo en común que todavía la seguía en redes. No miré las fotos. La borré de todas partes al día siguiente de su confesión. Corté todo rastro. Ojalá pudiera decir que me recompuse enseguida. No fue así. Descubrir que compartiste años con alguien capaz de sustituirte antes de soltarte no se digiere en una semana. Te replanteas cada recuerdo, cada caricia, cada promesa. Tardé 8 meses en volver a reconocerme. El piso donde vivíamos se me quedó enorme. Demasiado eco, demasiados rincones con memoria. El contrato terminaba, así que me mudé. Un apartamento más pequeño, mejor ubicado, más frío, más mío. Me refugié en el trabajo, horas extra, proyectos complejos, ascensos, subidas de sueldo, rutina, orden, control. Salí con algunas mujeres, cenas educadas, conversaciones correctas, nada que se quedara. En algún punto entendí que no quería volver a firmar nada con nadie. Y esa decisión me dio paz. Hasta hace 4 semanas. Era tarde, más de las 11. Llamaron a la puerta. Abrí. Zaida estaba ahí. 3 años sin verla. 3 años de silencio absoluto. Y de pronto, bajo la luz amarilla del rellano, parecía otra persona. Ojeras profundas, cabello descuidado. La seguridad que antes llenaba habitaciones ahora temblaba. Empezó a llorar nada más verme. Su marido la había echado hacía una semana. Se alojaba en casa de una amiga que ya no quería más problemas. Y entonces soltó lo que realmente importaba. Él dudó del niño. Hizo una prueba de ADN sin decirle nada. El resultado llegó. El niño no era suyo. Si no era suyo, entonces tenía que ser mío. Así lo dijo. Con esa lógica aplastante. No tenía ahorros, no tenía casa. Tenía un niño de casi 3 años. Y ahora buscaba al padre biológico. Escuché cada palabra. Sin interrumpir. Sin moverme del marco de la puerta. Hablaba de error. De confusión. De intuición fallida. Repitió esa palabra varias veces. Intuición. Me preguntó si recordaba la cronología. ¿Cuántas veces estuvimos juntos antes de que ella anunciara el embarazo? Si era posible. Si podía haber calculado mal, lo recordaba todo. Fechas, ausencias, excusas. No es mi problema, dije. Y cerré. Pensé que ahí terminaría. Me equivoqué. Esa misma noche empezaron las llamadas. No había cambiado de número. Supongo que siempre confió en que volvería a necesitarlo. 5, 6 veces al día. Luego mensajes. Estás abandonando a tu hijo. ¿Qué clase de hombre hace eso? Te mandaré fotos para que veas lo que estás perdiendo. Mandó fotos. Bloqueé su número. Aparecieron otros, prefijos distintos, mismos mensajes. Consiguió mi correo profesional. No recuerdo habérselo dado, pero ahí estaban sus correos entre informes y propuestas. Mi teléfono vibraba en mitad de reuniones. Números desconocidos, una y otra vez. Tuve que activar el modo no molestar permanente y permitir solo contactos clave. Mis compañeros volvieron a notar mi distracción. Un plazo importante se acercaba y yo empezaba a quedarme atrás. Otra vez. No por amor, por insistencia. Hace 2 semanas decidí dejar de reaccionar y empezar a mover ficha. Pedí cita con un abogado, especialista en derecho de familia, recomendación directa de mi padre. Tomé un almuerzo largo y conduje hasta su despacho. Edificio sobrio, cristal, madera oscura. Le conté todo. Desde la confesión en el sofá hasta los mensajes recientes. Le enseñé capturas, fotografías enviadas, correos. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, apoyó las manos sobre la mesa. No le envíes ni un euro, dijo. Ni uno. Cualquier transferencia, cualquier ayuda económica, podía interpretarse como reconocimiento implícito de paternidad. Y entonces añadió algo más. Algo que cambió por completo el tablero. Si continuaba con las llamadas y los correos, el abogado podía solicitar una orden de alejamiento. Pero antes necesitábamos algo más sólido. Prueba. Yo no la necesitaba para dormir tranquilo. Las fechas no cuadraban. Durante el divorcio hice cuentas, frías, precisas. El margen era mínimo, casi inexistente. Si el gran empresario no era el padre,
entonces había otro, y no sería yo quien pagara por errores ajenos. Fui a cenar con mis padres y se lo conté todo. Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta. No por rabia hacia mí, hacia ella. Decía que presentarse después de 3 años exigía un nivel de descaro difícil de imaginar. Mi madre, en cambio, preguntó por el niño. Lo hizo en voz baja, con esa mezcla de preocupación y esperanza que solo tienen las madres cuando creen que puede haber un nieto en juego. Le expliqué mis cálculos. Les pedí que no se adelantaran. Esa misma noche llamé a Zaida. Descolgó antes de que sonara por segunda vez. Haré la prueba de ADN, dije. Hasta que lleguen los resultados, no esperes nada de mí. Ahí la noté distinta, tensa, a la defensiva. Dijo que esas pruebas eran caras, que ese dinero debería destinarse a comida, que no tenía sentido gastar recursos cuando ambos sabíamos la verdad. La verdad. Más caro sería mantener a un niño que no es mío, respondí. Ya hubo uno al que convenciste, no seré el siguiente. Se ofendió. Habló de respeto, de cómo la estaba tratando. La dejé terminar. Le di 2 opciones. Aceptaba la prueba voluntariamente, o sus abogados hablarían con el mío y la solicitaríamos por vía judicial. Y entonces añadiríamos algo más al expediente. Acoso, por ejemplo. Eligió la primera. Mi abogado insistió en una clínica acreditada por el juzgado. Todo debía ser impecable, válido, incontestable. Nos encontramos en el aparcamiento del centro. Zaida conducía un sedán viejo, pintura desgastada. Dentro, en la parte trasera, el niño en su silla. No crucé la mirada. Entramos. El procedimiento fue rápido. Hisopos, formularios, firmas. 15 minutos. Mientras esperábamos, intentó hablarme como si compartiéramos un café casual. ¿Sigues en la misma empresa? ¿Te va bien? ¿Estás con alguien? No respondí. Miré el reloj. Conté los segundos. Nos dijeron que los resultados estarían en pocos días. Fueron 3. 3 días en los que mi cabeza repasaba números, aunque fingía indiferencia. Vivo de cifras, pero aquella espera no dependía de cálculos, solo de una confirmación oficial. El correo llegó por la mañana. 0%. Probabilidad de paternidad. Excluida. Negativo. Se lo reenvié al abogado, después a mis padres. Mi abogado respondió primero. Breve. Satisfecho. Caso cerrado, al menos en ese frente. Esa noche llamé a Zaida. Ya están los resultados, dije. No soy el padre. Silencio. Luego palabras atropelladas. Error en el laboratorio. Necesidad de repetirla en otro centro. Alguna posibilidad de fallo. No la había. La prueba provenía de un centro aprobado judicialmente. Un juez la aceptaría sin discusión. Entonces empezó a llorar. No sabía qué hacer. No podía pagar un alquiler. La amiga la estaba presionando para que se fuera. Preguntó si podía ayudarla mientras se reorganizaba. Si podía colaborar hasta que encontrara al verdadero padre. Incluso sugirió algo más. Que fingiera serlo. Que el niño necesitaba estabilidad. Un apellido. Un hogar. Escuché cada palabra. No respondí. Colgué. Hay una parte de mí que querría sentir satisfacción absoluta. Una especie de justicia poética. Pero hay un niño en medio. Y los errores de adultos no deberían caer sobre quienes no pueden defenderse. Lo peor de personas como Zaida no es que engañen. Es que cuando el golpe vuelve, arrastran a otros consigo. Ella eligió cada decisión, cada mentira, cada sustitución, y ahora el único inocente pagará el precio. Yo ya pagué el mío. Es lo único que todavía me pesa, no por mí, por él. No porque vaya a ocupar ningún lugar como padre. Eso no existe en mi cabeza. Nunca existirá. Lo que me revuelve es la sensación de injusticia. Personas como ella avanzan dejando restos atrás. Mienten, manipulan, traicionan y siguen. Sin consecuencias reales. Siempre encuentran algo. Un sofá, un hombre, una excusa. Ahora no tiene dónde quedarse, pero lo tendrá. Siempre lo tienen. Quizá otro tipo. Quizá el verdadero padre biológico. Quizá alguien que aún no sabe en qué se está metiendo. Yo solo necesitaba sacarlo, vaciarlo. Porque ese niño no pidió nada de esto. Creí que ahí acabaría todo. Me equivoqué otra vez. 2 semanas después apareció en mi trabajo. Estaba en una reunión con mi jefe y 2 clientes. Proyecto avanzado.
pantalla encendida. Yo explicando cifras cuando mi móvil empezó a vibrar sobre la mesa. Llamada de recepción. No contesté. Siguió vibrando. El teléfono de mi jefe sonó. Se disculpó con los clientes y salió. Tardó menos de un minuto en volver. Me miró distinto. «Ven un momento». En el pasillo me lo dijo claro. Había una mujer abajo, en el vestíbulo, gritando mi nombre, afirmando que yo era el padre de su hijo. ¿Bajé en el ascensor? Antes de que las puertas se abrieran, ya la oía. Acusaba a la recepcionista de encubrir a un padre irresponsable. Decía que todos éramos cómplices de que su hijo pasara hambre. El vestíbulo estaba lleno, compañeros, gente que veo cada día. Nadie decía nada, solo miraban. Cuando me vio, subió el volumen. Aseguró que yo la había dejado embarazada y tirado como basura, que no podría escapar de mis obligaciones. Llevaba al niño de la mano, lo apretaba demasiado fuerte. Él lloraba. No entendía nada, solo el ruido, la tensión. Seguridad ya estaba acercándose. Antes de que intervinieran, saqué el móvil. Abrí el archivo. Di un paso al frente. Si alguien quiere verlo, dije, aquí está la prueba de ADN. Algunos se acercaron, curiosos, incómodos. Ella gritaba que eran falsos, que todos arderíamos en el infierno por mentir. Los de seguridad miraron el documento. Se miraron entre ellos. Le dijeron que se marchara. No lo hizo. La agarraron por los brazos y la acompañaron hacia la salida. Siguió gritando todo el camino. Insultos, acusaciones. Detalles íntimos lanzados como armas. Decía que me encantaba acostarme con ella, pero no hacerme cargo del niño. Las puertas se cerraron. El silencio que quedó fue peor. Subí de nuevo. La reunión estaba muerta. Los clientes recogieron sus cosas sin mirarme. Mi jefe dijo que reprogramaríamos. Se fueron. Me llamó a su despacho. Le expliqué lo esencial. Sin adornos. Le enseñé la prueba. Asintió despacio. Me pidió que enviara una copia inmediata a Recursos Humanos. La empresa tenía que cubrirse. Mi reputación estaba ahora sobre la mesa. Pasé la siguiente hora en 2 despachos distintos. Repetí la historia. Reenvié documentos. Di el contacto de mi abogado. Dejé claro que no quería volver a ver a esa mujer cerca del edificio. No usé insultos. Anotaron todo. Avisaron a seguridad. Su nombre quedó marcado. También me sugirieron ir a la policía. Denuncia por acoso. La empresa respaldaría la suya por alteración del orden. Salí antes de lo habitual. Fui directo a comisaría. La empresa envió a un representante. Cuando llegué a mi apartamento, llamé a mi abogado. Me explicó el siguiente movimiento. Demanda por difamación, acoso. Todo estaba documentado. Todo era sólido. La decisión era mía. Colgué. Miré el salón vacío. Pensé en el niño. Pensé en ella. Pensé en mí hace 3 años, sentado en un sofá, escuchando cómo me reemplazaban. Hay personas que no entienden límites hasta que el mundo se los pone delante. Y otras que creen que siempre habrá alguien dispuesto a pagar por sus mentiras. Esta vez, no. La venganza no siempre grita. A veces se limita a dejar constancia. ¿Estás bromeando? Empieza ya. Eso le dije a mi abogado cuando planteó la demanda. Esa noche no dormí. Revisé el correo del trabajo a las 2 de la madrugada. 3 mensajes de compañeros preguntando si estaba bien. El escándalo del vestíbulo había corrido más rápido que cualquier informe. A la mañana siguiente llamó mi madre. Había estado pensando en los padres de Zaida. Yo apenas los conocía. 2 encuentros. Nuestra boda y una cena navideña incómoda el primer año. Distantes. Observadores. Deberían saberlo, dijo mi madre. Quizá puedan ayudar con el niño. La idea se me quedó rondando. Tardé 2 días en encontrar un contacto. Finalmente di con el número del padre rastreando registros antiguos en Internet. Llamé. Cuando confirmó su nombre, me presenté como el exmarido de su hija. Hubo un silencio largo. Le conté todo. El ADN. El escándalo en mi trabajo. Las acusaciones públicas. El niño en medio. No sabía nada. Según él, Zaida los había llamado meses atrás diciendo que su matrimonio iba de maravilla y que acababan de comprar una casa nueva. No tenía idea de que estuviera divorciándose. Antes de colgar, me dijo que la llamaría de inmediato. Me agradeció haber avisado. Colgué con una sensación extraña. No alivio.
algo más parecido a quitar una pieza del tablero. Decidí ir un paso más allá. Busqué al hombre por el que me dejó, el empresario. Encontré su nombre en registros públicos vinculados a su licencia matrimonial. Se llamaba Darío. Localicé lo que parecía su correo profesional a través de LinkedIn. Le escribí. Breve, directo. No esperaba respuesta. Contestó al día siguiente. Quería hablar en persona. Nos reunimos en una cafetería discreta. Traje impecable. Reloj caro. 40 y pocos años. Nos dimos la mano. No fue tan incómodo como imaginaba. Me contó su versión. Zaida le dijo que estaba separada y que el divorcio estaba a punto de finalizar cuando empezaron a verse. Descubrió después que aún seguíamos casados. Dijo que se sintió utilizado. No sé cuánto hay de verdad y cuánto de autoprotección. Pero siguió hablando. Empezó a sospechar cuando el niño crecía y no encontraba ningún rasgo suyo. Revisó el teléfono de ella. Mensajes antiguos. Conversaciones con hombres cuyos nombres estaban guardados bajo alias absurdos. Solicitó una prueba de ADN sin avisarle. Negativa. Cuando la confrontó, ella admitió que el niño podría no ser suyo. No estaba segura de quién era el padre. Al parecer, había al menos otros 2 hombres durante ese mismo periodo. La echó esa misma noche. Me sentí idiota, dijo. Conozco esa sensación. Antes de irnos, añadió algo más. Estaba preparando una demanda por fraude de paternidad. Dijo que mi caso podía reforzar el suyo. Intercambiamos números. No por camaradería, por coherencia. Mi abogado presentó la demanda por difamación y acoso. Adjuntamos todo. Resultados de ADN. Mensajes insistentes. Declaraciones de seguridad y recursos humanos sobre el altercado. Y una declaración firmada de Darío detallando las mentiras. Zaida fue notificada una semana después. Intentó llamarme desde números distintos. No contesté. Correo sin abrir. Tenía instrucciones claras. Ningún contacto. La audiencia se fijó para 4 semanas después. Mi abogado estaba tranquilo. Documentación sólida. Pruebas claras. 2 semanas antes de la fecha, volvieron a llamarme sus padres. Esta vez, su madre. Habían conducido varias horas para verla. Zaida vivía en el cuarto de invitados de una amiga, sin apenas pertenencias. La amiga, según contaron, estaba harta. No pagaba renta. Consumía comida sin reponerla. La fachada empezaba a caer. No dijeron que estuvieran de mi lado, tampoco que estuvieran del suyo. Solo describieron lo que vieron, y en medio, el niño. A veces pienso que las consecuencias no llegan como un golpe. Llegan como una retirada lenta de apoyos, uno a uno. Yo no levanté la voz, no monté escándalos. Solo dejé que cada documento hablara, porque hay algo más devastador que la rabia. La verdad puesta por escrito. Su madre sacó al niño a pasear aquel día. Dijo que estaba bien, físicamente, pero confundido, porque su vida cambiaba demasiado rápido para alguien tan pequeño. Sabía de la demanda. Se lo había contado Cira. No me pidió que la retirara. Solo dijo que lo entendía. Confesó algo más, que su hija siempre había sido complicada. Que en la boda se marcharon antes de tiempo por una discusión absurda, una más, que llevaban años caminando sobre cristales con ella. Ahora intentaban convencerla de que les dejara al niño durante un tiempo. La audiencia llegó. Ella apareció sola, sin el niño. Llevaba la misma ropa gastada que ya le había visto otras veces, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Cuando me vio, apartó la mirada, rápido, instintivo. 45 minutos. Eso duró todo. Su abogado intentó construir un relato de estrés extremo, confusión, miedo. Dijo que de verdad creía que yo podía ser el padre y que solo buscaba ayuda para su hijo. El juez escuchó. Luego bajó la vista a los documentos, mensajes, registros, testimonios. La escena en mi trabajo. El argumento se deshizo solo. Dictó compensación por daños a mi reputación profesional. Honorarios legales completos. La cifra no era pequeña. No esperaba verla entera, pero eso ya no importaba. Orden de alejamiento. 150 metros. ¿De mí? De mi lugar de trabajo. Mi abogado me explicó después que el pago se descontaría directamente de su salario, mes a mes. Durante años. Salario mínimo, lento, pero registrado. Oficial. Inapelable. El incumplimiento implicaría arresto.
Mi empresa fue notificada. Seguridad tenía instrucciones claras. La policía sería llamada al primer intento de acercamiento. No hubo celebraciones, pero sí alivio. Habían querido que esto terminara rápido y de forma legal. Las denuncias previas no prosperaron, pero dejaron huella. El juez lo vio todo. Días después llamó su madre. Habían tomado la custodia del niño. La amiga con la que vivía Sira le había dado un ultimátum, 2 semanas, y ella aceptó entregarlo. No tenía dónde ir. No tenía cómo sostenerlo. Esa noticia, esa sí me alivió. Los niños no deberían pagar por decisiones que no tomaron. Darío también avanzó con su demanda por fraude de paternidad. No había acuerdo prenupcial, pero su abogado veía margen suficiente para bloquear cualquier reparto de bienes. Cuando hablamos por teléfono, coincidimos en algo inquietante. Sira había intentado estirar la mentira el tiempo justo para cobrar un divorcio cómodo. No le salió. Esperamos que no cobre nada. Los embargos empezaron hace un mes. Cantidades pequeñas, ridículas casi. No pienso mucho en ello. Es como un reloj de arena que cae grano a grano. No acelera, no se detiene. En el trabajo todo volvió a su sitio. El proyecto quedó aprobado. Los clientes regresaron. El ruido se apagó. Solo quedó el rumor, el del lío con su ex. Hay peores etiquetas. Pedí a sus padres que me mantuvieran informado del niño. Llamaron una última vez. Se estaba adaptando. Preescolar nuevo, amigos nuevos, rutinas estables. Sonaba bien. No sé si mejor que antes, pero sí mejor que ahora. Hay historias que no terminan con aplausos. Terminan cuando el caos deja de tocar tu puerta. Yo no gané nada extraordinario. Solo recuperé algo básico. Silencio, distancia, y la certeza de que, por una vez, mentir salió caro. Sira llamó a sus padres varias veces pidiendo dinero. Se negaron. Le permitieron ver al niño solo si demostraba que podía ordenar su vida. Nadie parecía convencido de que fuera a hacerlo. Yo tampoco. Ellos se quedaron con el pequeño, lo cuidaron, le dieron estabilidad. Eso me bastaba. Nadie más merecía pagar por el caos que ella generaba. Si alguna vida tenía que romperse, que fuera la suya. Darío terminó sus procesos legales. Divorcio cerrado. Demanda por fraude resuelta. No obtuvo ni un céntimo de él. No conozco cada detalle técnico. No soy abogado y él tampoco tenía ganas de entrar en minucias. Pero incluso si le hubiera correspondido la mitad, el fraude de paternidad lo cambió todo. Se quedó sin nada. Con el tiempo, las piezas encajaron. El niño con abuelos que lo quieren. Ella con problemas que ya no podía esquivar. Algunos me dijeron que encontraría otro hombre. Siempre hay alguien dispuesto. Quizá. Pero las últimas veces que la vi no quedaba rastro de aquella mujer segura que entraba en una habitación y dominaba el aire. No hablo de juventud ni de belleza. Hablo de lo único que ofrecía como moneda de cambio. Se agotó. Y su carácter nunca fue un refugio. Pensé que ahí terminaba. Pero la vida todavía tenía una escena más. Hace unas semanas supe, por Darío, que Sira estaba en prisión. Robo. Después del embargo mensual y de no obtener nada del divorcio, el sueldo mínimo apenas le alcanzaba. Desesperación. Cuando localizó al verdadero padre biológico del niño, no esperó una orden judicial ni una prueba formal. Él, informado de su historial reciente, exigió que cualquier ADN se hiciera por vía judicial. No iba a dar dinero sin respaldo legal. Ella no quiso esperar. Entró en su casa, se llevó objetos de alto valor. Lo suficiente para que la acusaran de robo mayor. 3 años de condena. Irónico. Finalmente, un juez ordenó la prueba de ADN, y ese hombre resultó ser el padre biológico. Ahora deposita la manutención en la cuenta de los abuelos, que mantienen la tutela legal. Así seguirá hasta que el niño sea mayor de edad, o hasta que ella demuestre que puede ejercer como madre. Nadie apuesta por eso. No estaba pidiendo manutención cuando irrumpió en su casa. Exigía dinero inmediato, el que, según ella, le debía. Por eso él se negó sin orden judicial, y cruzó la línea. A veces pienso que su vida daría para un libro entero. Capítulos ocultos, mentiras superpuestas, historias que ni siquiera imagino. No lo compraría. Pero si alguien lo resumiera en 15 minutos, probablemente lo vería. No por curiosidad,
por confirmar que, al final, no fui yo quien arruinó nada. Solo dejé que cada acción encontrara su consecuencia. Y mientras tanto, el niño tiene algo que yo no tuve en esos años. Adultos que, al menos, eligieron no mentirle. Eso es suficiente.